La música resonaba por toda la mansión Salazar, como el latido acelerado de un corazón enamorado. Desde los amplios ventanales del segundo piso, las luces doradas se derramaban sobre los jardines perfectamente cuidados de la avenida Presidente Masaryk, donde los invitados más distinguidos de Polanco se reunían para celebrar el éxito empresarial de una de las familias más poderosas de la Ciudad de México. Pero esa noche, entre el brillo de los diamantes y el tintineo de las copas de cristal, una joven de sonrisa luminosa y vestido sencillo estaba a punto de conquistar corazones sin siquiera proponérselo. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es esa muchacha?, murmuró doña Carmen Villalobos, una de las socialités más respetadas del círculo, mientras ajustaba sus perlas y observaba con curiosidad a la joven que conversaba animadamente con el embajador de España. Mariana Reyes, con su cabello castaño recogido en un chongo sencillo pero elegante, irradiaba una calidez que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de las demás invitadas. Su vestido azul marino, prestado por su vecina Lupita, le quedaba como si hubiera sido diseñado especialmente para ella, realzando su figura menuda pero decidida. «Es la hija de nuestra antigua cocinera», respondió Esperanza Salazar, la matriarca de la familia, con una sonrisa misteriosa que no pasó desapercibida para las damas que la rodeaban. «Decidí invitarla esta noche. A veces la vida nos sorprende con los regalos más inesperados». Desde el otro extremo del salón, Javier Salazar observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto que jamás había experimentado. Sus ojos verdes, heredados de su abuela española, no lograban apartarse de la figura de Mariana, quien en ese momento reía con tal genuinidad que varios hombres se habían acercado irresistiblemente a su círculo. «¿Estás bien, hermano?», le preguntó su hermana menor, Sofía, notando la expresión extraña en el rostro de Javier. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». Javier sacudió la cabeza, intentando recuperar la compostura que lo caracterizaba en estos eventos sociales. A los 28 años había perfeccionado el arte de la conversación superficial y las sonrisas diplomáticas, pero algo en la presencia de Mariana lo había descolocado por completo. «No es nada», mintió, tomando un sorbo de su whisky escocés. «Solo estoy observando a nuestros invitados». Pero sus ojos volvieron inevitablemente hacia Mariana, quien en ese momento aceptaba cortésmente la invitación de Emilio García, un prometedor abogado corporativo, para dirigirse hacia la terraza donde se había instalado una pequeña pista de baile bajo las estrellas. El corazón de Javier se aceleró de una manera que no comprendía. Durante años había sido él quien elegía, quien decidía, quien tenía el control absoluto sobre sus emociones y relaciones. Pero esa noche, viendo a Mariana deslizarse graciosamente en brazos de otro hombre, sintió por primera vez en su vida lo que significaba la palabra celos. 3 horas antes de que los primeros invitados llegaran a la mansión Salazar, Mariana Reyes se encontraba en su pequeño departamento de Iztapalapa, contemplando el vestido azul marino extendido sobre su cama, con una mezcla de nervios y emoción que le revolvía el estómago. «Mari, ya deja de darle vueltas», exclamó Lupita, su vecina y mejor amiga, mientras terminaba de planchar el vestido. «Te vas a ver preciosa, y punto». «No entiendes, Lupe», suspiró Mariana, sentándose en el borde de la cama. «Toda mi vida he estado en esa casa, pero siempre del otro lado, siempre cargando las charolas, limpiando los cristales después de las fiestas, viendo desde la cocina cómo vivía la otra mitad del mundo». Lupita dejó la plancha y se acercó a su amiga, tomándola suavemente por los hombros. «Escúchame bien, Mariana Reyes. Tu mamá, que en paz descanse, trabajó honradamente para esa familia durante 15 años. Tú has trabajado igual de honradamente durante 3. Esta noche no vas como empleada, vas como la mujer fuerte, inteligente y hermosa que eres».
Los ojos de Mariana se humedecieron al recordar a su madre, doña Rosa, quien había sido mucho más que una cocinera para los Salazar. Durante años, Rosa había sido confidente de Esperanza, había consolado a Javier cuando era un niño solitario y había criado a Mariana en los pasillos de esa mansión, enseñándole que la dignidad no tenía nada que ver con el dinero. ¿Y si no encajo?, murmuró Mariana. ¿Y si todos se dan cuenta de que no pertenezco a ese mundo? Entonces que se den cuenta, respondió Lupita con fiereza. Pero también se van a dar cuenta de que eres 1000 veces más auténtica que cualquiera de esas niñas fresas que solo saben hablar de bolsas caras y viajes a Europa. Un toque suave en la puerta interrumpió la conversación. Mateo Morales asomó la cabeza, con su guitarra colgada al hombro y una sonrisa que siempre lograba tranquilizar a Mariana. ¿Ya están listas las señoritas?, preguntó con su habitual buen humor. Porque el carruaje las espera. Mariana rió a pesar de sus nervios. Mateo había sido su amigo desde la infancia, cuando ambos correteaban por las calles polvorientas de Iztapalapa soñando con un futuro mejor. Él había logrado una beca para estudiar música en la universidad, mientras ella había tenido que trabajar para ayudar a su familia, pero nunca había habido celos entre ellos, solo apoyo mutuo. No es un carruaje, Mateo, le corrigió Mariana, poniéndose de pie. Es tu combi destartalada de 1995. Oye, respeta a Esperanza, protestó Mateo refiriéndose a su querida camioneta. Esa combi nos ha llevado a todos lados sin fallar. Bueno, casi sin fallar. Mientras Mariana se dirigía al pequeño espejo del tocador para aplicarse un poco de rímel, sus pensamientos volaron inevitablemente hacia Javier. Recordaba al niño tímido que se escondía en la cocina cuando sus padres discutían, el adolescente rebelde que le confesaba a su madre sus primeros desengaños amorosos, el joven universitario que regresaba de Estados Unidos cambiado, más distante, como si hubiera construido una muralla invisible a su alrededor. ¿En qué piensas?, preguntó Lupita notando la expresión melancólica de su amiga. En nada importante, mintió Mariana, sabiendo que no podía confesarle a nadie el extraño cosquilleo que sentía en el estómago cada vez que pensaba en encontrarse con Javier como su igual, al menos por una noche. Una hora después, mientras la combi de Mateo se acercaba a la elegante avenida donde se alzaba la mansión Salazar, Mariana sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Las luces de la fiesta brillaban como estrellas terrestres, y el sonido de la música clásica se filtraba a través de los jardines perfectamente iluminados. «Tranquila, Mari», murmuró Mateo, notando cómo ella apretaba las manos. «Recuerda que esta noche no eres la empleada doméstica. Esta noche eres Mariana Reyes, la mujer que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para trabajar y estudiar, la que mantiene a su hermano en la universidad, la que nunca ha perdido la sonrisa a pesar de todas las dificultades». Cuando bajaron del vehículo y se dirigieron hacia la entrada principal, Mariana no tenía idea de que, desde una de las ventanas superiores, un par de ojos verdes la observaban con una intensidad que él mismo no comprendía, y que esa noche cambiaría el destino de ambos para siempre. El mayordomo de la familia Salazar, don Aurelio, casi no reconoció a la joven que se presentaba en la entrada principal. Durante 3 años había visto a Mariana llegar por la puerta de servicio con su uniforme sencillo y su cabello recogido en una cola de caballo práctica. Pero esa noche, enfundada en su vestido azul marino y con una sonrisa nerviosa pero radiante, parecía una persona completamente diferente. «Buenas noches, señorita Reyes», la saludó con una cortesía que sorprendió a Mariana. «La señora Esperanza la está esperando». «Gracias, don Aurelio», respondió Mariana, sintiendo cómo las mejillas se le encendían. «¿Cómo está su esposa?» Supe que había estado un poco delicada. La pregunta genuina del bienestar de su familia conmovió al mayordomo,
quien había trabajado para familias adineradas durante décadas sin que ningún invitado se tomara la molestia de preguntar por su vida personal. «Mucho mejor, señorita. Gracias por preguntar», respondió con una sonrisa sincera. «Permítame acompañarla al salón principal». Mientras caminaban por el elegante vestíbulo de mármol, Mariana no pudo evitar recordar todas las veces que había atravesado ese mismo espacio, pero siempre con prisa, siempre cargando algo, siempre invisible para los invitados que transitaban por allí. Esa noche, sin embargo, cada paso resonaba con una dignidad que no sabía que poseía. El salón principal estaba repleto de invitados elegantemente vestidos. Hombres de traje oscuro conversaban sobre negocios mientras sostenían copas de whisky, y mujeres adornadas con joyas caras reían discretamente cubriendo sus bocas con abanicos de encaje. El ambiente destilaba sofisticación y dinero, pero también cierta frialdad que Mariana percibió inmediatamente. «Mariana, querida», exclamó Esperanza Salazar, acercándose con los brazos extendidos. «Te ves absolutamente hermosa». La matriarca de la familia la recibió con un abrazo cálido que tranquilizó los nervios de Mariana. Esperanza había sido siempre amable con ella, pero esa noche había algo diferente en su actitud, una especie de complicidad que no terminaba de entender. «Gracias por invitarme, señora Esperanza», murmuró Mariana. «Espero no desentonar con los demás invitados». «Ay, niña, no digas tonterías», rió Esperanza. «Ven, quiero presentarte a algunas personas». Durante la siguiente hora, Mariana se encontró siendo presentada a empresarios, diplomáticos, artistas y socialités que la recibieron con una cortesía que gradualmente se transformó en interés genuino. Su naturalidad para conversar, su risa espontánea y su manera sincera de escuchar contrastaban dramáticamente con las interacciones superficiales típicas de estos eventos. «¿Y a qué se dedica, señorita Reyes?», le preguntó el embajador de España, claramente intrigado por esta joven que hablaba con igual soltura sobre arte, literatura y situación social. «Trabajo en el área de servicios», respondió Mariana con naturalidad. «Pero estoy estudiando administración de empresas en la universidad nocturna. Mi sueño es abrir algún día mi propio negocio». «¡Qué admirable!», exclamó la esposa del embajador. «Es tan refrescante conocer a una joven con objetivos tan claros y la determinación para alcanzarlos». Desde el otro lado del salón, Javier observaba cada intercambio con una mezcla de orgullo y desasosiego que no lograba explicarse. Había crecido viendo a Mariana en los márgenes de su mundo, siempre presente pero siempre en segundo plano. Verla ahora brillar con luz propia en el centro de la atención social le producía una sensación extraña, como si estuviera descubriendo a una persona completamente nueva. «¿No vas a saludar a tu invitada especial?», le preguntó su madre, apareciendo súbitamente a su lado con esa sonrisa misteriosa que tanto lo inquietaba. «¿Mi invitada especial?», repitió Javier fingiendo desinterés. «Pensé que era tu invitada». «Claro, claro», murmuró Esperanza. «Pero no me digas que no has notado lo encantadora que se ve Mariana esta noche. Mira nada más cómo todos los hombres solteros se han acercado a conversar con ella». Era cierto. Emilio García, el joven abogado corporativo, había monopolizado la atención de Mariana durante los últimos 20 minutos, y varios otros caballeros esperaban su turno para ser presentados. El corazón de Javier se aceleró con una punzada de algo que tardó varios segundos en reconocer como celos. «Es una empleada de la casa, mamá», murmuró, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él. «Esta noche no», replicó Esperanza firmemente. «Esta noche es una invitada en nuestra casa y merece ser tratada como tal». Javier tomó un sorbo de su whisky, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta.
Por primera vez en su vida se sentía como un espectador en su propio hogar, viendo cómo una mujer que creía conocer se transformaba ante sus ojos en alguien completamente nuevo y fascinante. La orquesta comenzó a tocar un vals suave, cuando Emilio García se inclinó galantemente ante Mariana, extendiendo su mano enguantada. «Señorita Reyes, ¿me concedería el honor de esta pieza?», preguntó con una sonrisa encantadora que había conquistado a muchas damas de la alta sociedad. Mariana sintió un momento de pánico. Había aprendido a bailar vals en las clases gratuitas del centro comunitario de Iztapalapa, pero una cosa era practicar en un salón comunitario con piso de concreto, y otra muy diferente era deslizarse por el elegante parqué de la mansión Salazar, bajo la mirada atenta de los invitados más distinguidos de la ciudad. «Sería un placer», respondió, aceptando la mano del abogado con más confianza de la que sentía. Mientras se dirigían hacia la improvisada pista de baile en la terraza, Mariana no se percató de que un par de ojos verdes la seguían con una intensidad que había capturado la atención de más de una invitada. «¡Ay, ese Javier!», murmuró doña Carmen Villalobos a su acompañante. Nunca lo había visto mirar a una mujer con tanta, ¿cómo decirlo?, concentración. «¿Concentración?», rió su amiga. «Querida Carmen, eso no es concentración. Esos son celos puros y duros». Bajo la luz dorada de los faroles japoneses que colgaban de los árboles, Emilio guió a Mariana en los pasos del vals con una destreza que ella admitió silenciosamente. Era un bailarín excelente, conversador inteligente, y su interés por ella parecía genuino. En cualquier otra circunstancia, se habría sentido halagada por la atención de un hombre tan refinado y exitoso. «Tiene usted una gracia natural para el baile», comentó Emilio mientras la hacía girar suavemente. «¿Estudió en alguna academia de danza?». «En realidad, aprendí en el centro comunitario de mi colonia», respondió Mariana con honestidad. «La maestra Concepción decía que el vals es el baile del alma, que no importa dónde lo aprendas, sino con cuánto corazón lo bailes». La respuesta de Mariana sorprendió y encantó a Emilio. En su círculo social, las mujeres solían competir por mencionar las academias más exclusivas o los maestros más caros. La naturalidad de esta joven era como un aire fresco en el ambiente enrarecido de la alta sociedad. «Su maestra tenía razón», murmuró Emilio, acercándola un poco más. «Se nota que usted baila con el corazón». Desde el borde de la terraza, Javier observaba la escena con los puños cerrados. Nunca en su vida había experimentado la sensación de ver a otra persona tocar a alguien que él consideraba. ¿Qué exactamente consideraba a Mariana? Durante años había sido simplemente parte del paisaje de su hogar, una presencia cálida y reconfortante que daba por sentada. Pero verla ahora, radiante en brazos de otro hombre, le provocaba una turbulencia emocional que no sabía cómo manejar. «¿No vas a pedir una pieza?», le preguntó Sofía, su hermana menor, apareciendo a su lado. «Hay varias chicas solteras muy guapas esta noche». «No tengo ganas de bailar», gruñó Javier, sin apartar la vista de la pareja que se deslizaba graciosamente por la pista. «Ajá», murmuró Sofía con una sonrisa maliciosa. «¿Y esa falta de ganas tiene nombre y apellido?». Javier le dirigió una mirada que habría intimidado a cualquier empleado de sus hoteles, pero su hermana menor lo conocía demasiado bien para dejarse impresionar. «No sé de qué hablas», mintió. «Claro que no», rió Sofía. «Por eso has estado parado aquí como estatua durante los últimos 20 minutos, fulminando con la mirada al pobre de Emilio». En ese momento, la música llegó a su crescendo final, y las parejas se separaron con reverencias elegantes. Emilio besó galantemente la mano de Mariana, quien le agradeció con una sonrisa sincera que hizo que varios caballeros se acercaran inmediatamente a solicitar la siguiente pieza. «Señorita Reyes», se adelantó Ricardo Mendoza, un empresario textil, «¿me permitiría
En realidad, interrumpió una voz grave y conocida. Creo que es mi turno. Mariana se giró para encontrarse con Javier Salazar, impecablemente vestido de smoking, extendiendo su mano hacia ella con una expresión que no logró descifrar completamente. Había algo diferente en sus ojos verdes, una intensidad que la hizo sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies. Javier, murmuró, sintiendo cómo el nombre se deslizaba por sus labios con una familiaridad que contrastaba con la formalidad del momento. Mariana, respondió él, y en la manera en que pronunció su nombre había años de historia compartida, secretos de la infancia y algo nuevo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La orquesta comenzó una nueva pieza, más lenta y melancólica que la anterior. Cuando Javier rodeó su cintura con el brazo y tomó su mano, Mariana sintió una corriente eléctrica que no había experimentado con ningún otro bailarín de la noche. Por primera vez, desde que había llegado a la fiesta, se sintió realmente en casa. Cuando Javier tomó la mano de Mariana y la atrajo hacia él para el vals, el mundo pareció detenerse. Los murmullos de los invitados, el tintineo de las copas, incluso el sonido de la fuente en el jardín, se desvanecieron hasta convertirse en un susurro lejano. Solo existía la música, la luz dorada de los faroles, y la extraña sensación de que después de años de vivir en el mismo espacio, finalmente se estaban viendo por primera vez. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a bailar?, murmuró Javier mientras la guiaba en los primeros pasos, su voz tan baja que solo ella podía escucharlo. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba al evocar esa memoria. Tenía 15 años y había estado limpiando el salón de baile después de una de las fiestas de la familia cuando encontró a Javier, entonces de 18, practicando solo los pasos de vals que su madre le había enseñado para el baile de debutantes de su prima. «Estabas pisándote los pies», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Decías que tenías 2 pies izquierdos y que ibas a hacer el ridículo en la fiesta. Y tú me dijiste que el secreto no estaba en los pies, sino en sentir la música aquí». Javier presionó suavemente su mano contra el pecho de Mariana. En el corazón. La intimidad del gesto, la manera en que sus ojos se encontraron en ese momento, hizo que Mariana sintiera un calor que se extendía desde donde él había tocado hasta cada fibra de su ser. Había algo peligroso en esa cercanía, en la manera en que Javier la miraba como si fuera la única persona en el mundo. También me dijiste que bailar era como una conversación sin palabras, continuó Javier, haciendo que girara lentamente. Que 2 personas podían conocerse mejor en 3 minutos de vals que en horas de charla. Eras un estudiante aplicado, murmuró Mariana, tratando de mantener un tono ligero, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Al final, bailaste hermoso en la fiesta de tu prima. Pero no con la persona que quería. Las palabras escaparon de los labios de Javier antes de que pudiera detenerlas, y ambos se quedaron inmóviles por un momento, sorprendidos por la confesión. Alrededor de ellos, las otras parejas continuaban bailando, pero Mariana y Javier parecían existir en una burbuja de tiempo suspendido. Ella alzó la vista para encontrarse con sus ojos verdes, y en ellos vio algo que la hizo temblar. Una vulnerabilidad que nunca antes había percibido en el hombre que había conocido como el niño solitario de la mansión. «Javier», comenzó, pero él la hizo girar nuevamente, y cuando volvió a sus brazos, estaban aún más cerca que antes. «Esta noche estás diferente», murmuró él, su aliento rozando su mejilla. «O quizás soy yo el que te está viendo diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Mariana, aunque una parte de ella temía la respuesta. Como si fueras mía». Las palabras salieron como una confesión arrancada desde lo más profundo de su alma, y Mariana sintió que el mundo se tambaleaba. Antes de que pudiera responder, la música llegó a su fin y los invitados aplaudieron cortésmente.
Pero Javier y Mariana permanecieron abrazados un momento más, mirándose a los ojos con una intensidad que no pasó desapercibida para los observadores más atentos. «Javier», la voz de Emilio García los interrumpió. «Espero que no te importe que reclame otra pieza con la señorita Reyes. Prometí enseñarle el paso del tango argentino». La magia del momento se rompió abruptamente. Javier se tensó, y por un instante Mariana vio un destello de algo oscuro en sus ojos. Cuando se volvió hacia Emilio, su expresión había recuperado la máscara de cortesía social que conocía tan bien. «Por supuesto», respondió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque me temo que Mariana ya está un poco cansada. ¿Verdad, Mariana?» La pregunta sonó más como una orden que como una consulta, y Mariana sintió una punzada de irritación. ¿Quién era él para decidir si estaba cansada o no? «En realidad, me encantaría aprender el tango», respondió, apartándose de Javier y aceptando la mano de Emilio. «Gracias por la invitación, licenciado García». Mientras se alejaba del brazo de Emilio hacia el centro de la pista, Mariana no vio la expresión de furia que cruzó el rostro de Javier, ni la manera en que apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Por primera vez en su vida, Javier Salazar acababa de descubrir lo que significaba querer algo que no podía comprar, controlar o poseer, y no tenía la menor idea de cómo lidiar con esa revelación. El tango que siguió fue una exhibición de elegancia y pasión que dejó a todos los invitados sin aliento. Emilio García era un bailarín consumado, y Mariana, aunque nunca había bailado tango antes, se dejó llevar por la música con una gracia natural que hacía que cada movimiento pareciera coreografiado por los dioses. Desde la barra del bar, Javier observaba la escena con una copa de whisky que apretaba con tanta fuerza que sus nudillos habían adquirido un tono blanquecino. Cada dip, cada giro, cada momento en que Emilio acercaba a Mariana a su cuerpo le producía una sensación de ardor en el pecho que jamás había experimentado. «Ten cuidado, hermano», murmuró Sofía, apareciendo a su lado. «Vas a romper el cristal». «No sé de qué hablas», gruñó Javier, sin apartar la vista de la pista de baile. «Claro que no», rió su hermana. «Y supongo que tampoco sabes por qué tienes esa cara de querer matar a alguien». En la pista, Emilio hacía girar a Mariana con una maestría que arrancaba aplausos espontáneos de los invitados. La joven, con las mejillas sonrojadas por el ejercicio y la emoción, reía con una alegría tan genuina que varios hombres más se habían acercado al borde de la pista, esperando su turno para invitarla a bailar. «Es increíble», comentó Ricardo Mendoza a su esposa. «¿De dónde habrá salido esta joven? Tiene algo especial, una autenticidad que no se ve todos los días en nuestros círculos». «Es la hija de la antigua cocinera de los Salazar», respondió la mujer. «Esperanza me lo contó hace un rato. Al parecer, decidió invitarla como un experimento social. Pues el experimento está siendo todo un éxito», murmuró Ricardo, observando cómo otros invitados se habían formado en una pequeña multitud alrededor de la pista. «Mira nada más cómo la siguen con la vista. Esa muchacha tiene un magnetismo natural». Javier escuchó la conversación y sintió una punzada de algo que no quería reconocer como orgullo mezclado con posesividad. Mariana no era un experimento, era... ¿qué era exactamente para él? La pregunta lo perturbaba porque no tenía una respuesta clara. Cuando la música del tango llegó a su dramático final, con Mariana inclinada hacia atrás en los brazos de Emilio en un dip perfecto, los aplausos fueron ensordecedores. Varios caballeros se acercaron inmediatamente, pero Javier fue más rápido. «Creo que ya es suficiente por esta noche», anunció, interceptando a Mariana antes de que pudiera aceptar otra invitación. «Mariana necesita tomar aire fresco». «Javier, yo no», comenzó Mariana, sorprendida por la interrupción. «El jardín está precioso bajo la luna», continuó él, tomándola del brazo con una firmeza que no admitía discusión. «Será solo un momento». Sin esperar respuesta,
la guió hacia la salida que daba al jardín privado, dejando atrás a un grupo de invitados desconcertados y a un Emilio García con expresión de genuina contrariedad. «¿Pero qué te pasa?», protestó Mariana una vez que estuvieron solos entre los rosales, perfectamente cuidados. «Estaba divirtiéndome». «Eso era exactamente el problema», replicó Javier, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Te estabas divirtiendo demasiado». «¿Demasiado?». Mariana lo miró con una mezcla de asombro e indignación. «¿Quién eres tú para decidir cuánto puedo divertirme? Soy el anfitrión de esta fiesta», respondió Javier, pero sus palabras sonaron huecas incluso para él. «No», replicó Mariana, plantándose frente a él con una dignidad que lo sorprendió. «Eres el niño mimado que siempre ha tenido todo lo que quiere y no soporta ver que alguien más pueda brillar en su territorio». Las palabras de Mariana lo golpearon como una bofetada. Por un momento, Javier se quedó sin respuesta, viendo en los ojos chocolate de la joven una fortaleza que siempre había estado ahí, pero que él había sido demasiado ciego para reconocer. «Eso no es cierto», murmuró finalmente. «¿No?». Mariana se cruzó de brazos. «Entonces dime, Javier Salazar, ¿qué es exactamente lo que te molesta? ¿Que la empleadita humilde esté robándose la atención de tus invitados importantes? ¿O que por una noche no sea invisible para ti?». El silencio que siguió fue tenso y cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Los grillos cantaban en los arbustos y el aroma de los jazmines flotaba en el aire nocturno, creando una atmósfera romántica que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «No eres invisible para mí», murmuró Javier finalmente, su voz tan baja que ella tuvo que acercarse para escucharlo. «El problema es exactamente lo contrario». «¿Qué quieres decir?». Javier alzó la vista para encontrarse con sus ojos, y en ellos Mariana vio una vulnerabilidad que la desarmó completamente. «Quiero decir que nunca has sido invisible para mí, Mariana, y eso me aterroriza». Las palabras de Javier flotaron en el aire nocturno como pétalos de rosa llevados por el viento. Mariana sintió que el corazón se le detenía por un momento antes de empezar a latir con una intensidad que la mareó. «¿Qué acabas de decir?», murmuró, temiendo haber malentendido. Javier se acercó un paso más, y bajo la luz plateada de la luna llena, sus facciones adquirieron una suavidad que ella rara vez había visto. Ya no era el empresario exitoso ni el anfitrión perfecto. Era simplemente un hombre vulnerable confesando algo que lo atormentaba. «Dijiste que era invisible para mí», repitió él, su voz temblando ligeramente. «Pero la verdad es que durante años has sido lo único que veo claramente en esta casa. Cuando era niño y mis padres discutían, corría a la cocina porque sabía que tu madre estaría ahí, y tú siempre aparecías con esa sonrisa que lo arreglaba todo. Cuando regresé de la universidad, lo primero que busqué no fueron mis cosas ni mi habitación. Te busqué a ti». Mariana retrocedió un paso, abrumada por la intensidad de la confesión. Durante años había sido invisible para el mundo de Javier, o eso había creído. Saber que él había estado consciente de su presencia todo ese tiempo cambiaba todo. «Javier, no puedes decir esas cosas», susurró. «No así, no aquí». «¿Por qué no?», preguntó él siguiéndola. «Porque soy rico y tú no. Porque vivo en Polanco y tú en Iztapalapa. Porque según el mundo no deberíamos estar teniendo esta conversación». «Exactamente por eso», exclamó Mariana, sintiendo lágrimas de frustración quemando sus ojos. «Porque mañana yo seguiré siendo la empleada que limpia tu casa y tú seguirás siendo el patrón. Esta noche es solo un sueño. No tiene que serlo». Javier extendió la mano hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla. «Mariana, lo que siento por ti no tiene nada que ver con esta fiesta, con este vestido, con esta noche. Ha estado aquí», se tocó el pecho, «durante años, creciendo como una semilla que por fin encuentra la luz». Las lágrimas que Mariana había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas,
La confesión de Javier era todo lo que había soñado escuchar desde que era una adolescente con el corazón lleno de fantasías imposibles. Pero también era peligrosa, porque representaba un mundo de complicaciones que podría destruir todo lo que había construido. ¿Sabes lo que es vivir enamorada en silencio durante años?, le preguntó, su voz quebrándose. ¿Sabes lo que es ver pasar una mujer tras otra por tu vida, fingir que no me importa, sonreír cuando me preguntas qué opino de tus novias? Javier se quedó inmóvil, como si las palabras de Mariana lo hubieran golpeado físicamente. ¿Enamorada?, repitió, su voz apenas un susurro. Desde que tenía 16 años, confesó Mariana, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Desde que me enseñaste a tocar el piano en tu cuarto, cuando pensaste que no había nadie en casa. Desde que me regalaste ese libro de García Lorca por mi cumpleaños diciendo que había pensado en mí cuando lo leyó. Mariana, Javier se acercó, pero ella alzó una mano para detenerlo. No, déjame terminar, continuó. He pasado años viendo cómo sales con mujeres de tu mundo, mujeres educadas en colegios privados, que hablan 3 idiomas y tienen títulos universitarios de universidades caras, mujeres que encajan perfectamente en tu vida sin complicaciones. Pero no te entiendes, murmuró Javier. Esas mujeres nunca significaron nada para mí. Eran lo que se esperaba, lo que era fácil, lo que no me hacía cuestionarme nada. Contigo es diferente. Contigo siento que por primera vez en mi vida estoy vivo de verdad. El viento nocturno movió las ramas de los jazmines, llenando el aire con su aroma embriagador. En la distancia, la música de la fiesta continuaba, pero para Mariana y Javier, el mundo se había reducido a ese jardín íntimo donde por fin estaban poniendo palabras a años de sentimientos silenciosos. ¿Y qué propones?, preguntó Mariana, secándose las últimas lágrimas. ¿Que mañana anuncie en el periódico que Javier Salazar está saliendo con la muchacha del servicio? ¿Que lleves a tu novia de Iztapalapa a las reuniones del Consejo de Administración? Propongo que dejemos de escondernos detrás de lo que la gente va a decir, respondió Javier, tomando finalmente sus manos. Propongo que por una vez en nuestras vidas seamos valientes y luchemos por lo que queremos. Sus manos eran cálidas y fuertes, y Mariana sintió que toda su resolución se desmoronaba como castillo de arena ante la marea. No es tan fácil, Javier, susurró. Tú no pierdes nada, yo pierdo todo. Entonces no perdamos nada, murmuró él, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron. Construyamos algo nuevo, algo que sea solo nuestro. Por un momento, suspendidos en el tiempo y el espacio, parecía que todo era posible, que el amor podía conquistar las diferencias sociales, que 2 corazones podían crear su propio mundo, donde las reglas no escritas de la sociedad no tuvieran poder. Pero entonces, el sonido de pasos acercándose por el sendero de grava los devolvió bruscamente a la realidad. ¡Ah! ¡Aquí están!, exclamó Esperanza Salazar, apareciendo en el sendero acompañada por Emilio García y 2 invitados más. Los hemos estado buscando por todas partes. Mariana y Javier se separaron bruscamente, como si hubieran sido sorprendidos en una travesura. El momento íntimo se desvaneció tan rápidamente que Mariana se preguntó si había sido real o solo producto de su imaginación. Estábamos tomando aire fresco, murmuró Javier, recuperando su compostura con una velocidad que sorprendió a Mariana. ¡Qué maravilloso!, sonrió Esperanza, aunque sus ojos agudos notaron las mejillas sonrojadas de Mariana y la tensión en la postura de su hijo. Emilio ha estado preguntando por ti, querida. Parece que tu interpretación del tango ha causado sensación entre los invitados. Emilio se adelantó con su sonrisa encantadora intacta, extendiendo su brazo hacia Mariana. Señorita Reyes, espero que no piense que soy demasiado insistente, pero varios invitados me han pedido que la convenza de bailar una vez más. Dicen que su gracia natural es extraordinaria.
Mariana miró alternadamente a Emilio y a Javier, sintiendo como si estuviera parada en el borde de un precipicio. La confesión que había compartido con Javier apenas momentos antes parecía ahora irreal, como un sueño que se desvanece al despertar. Yo, comenzó, pero Javier la interrumpió. Creo que Mariana ya ha bailado suficiente por esta noche, declaró con un tono que bordeaba la posesividad. Debe estar cansada. La intervención de Javier despertó murmullos incómodos entre los presentes. Emilio alzó una ceja, claramente molesto por la interferencia. «¿No deberíamos permitir que la señorita decida por sí misma?», preguntó con cortesía tensa. «Por supuesto», agregó Esperanza, mirando a su hijo con una expresión de advertencia. «Mariana es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones». Todos los ojos se posaron en Mariana, quien sintió el peso de las expectativas y las tensiones no dichas. En ese momento se dio cuenta de que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de esa noche. «Creo que el señor Javier tiene razón», dijo finalmente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Ha sido una noche maravillosa, pero tal vez sea momento de regresar adentro». Emilio no pudo ocultar su decepción, pero asintió con elegancia. «Como desee, señorita, pero espero que pueda concederme al menos una conversación antes de que termine la velada». Mientras el grupo se dirigía de vuelta hacia la mansión, Mariana caminaba en silencio, muy consciente de que Javier mantenía una distancia calculada a su lado. El momento de intimidad que habían compartido parecía ahora un espejismo, reemplazado por la realidad de las convenciones sociales y las expectativas familiares. Una vez dentro, la fiesta continuaba en pleno apogeo. La orquesta había sido reemplazada por un conjunto de mariachis que llenaba el aire con melodías tradicionales mexicanas. Los invitados, animados por la música y el tequila premium, conversaban con más libertad, y las risas resonaban por toda la mansión. «¡Mariana!», exclamó Mateo, apareciendo súbitamente entre la multitud. «Te he estado buscando. ¿Estás bien? Te ves un poco alterada». La aparición de su amigo de la infancia fue como un ancla que la devolvió a la realidad. Mateo, con su camisa sencilla pero limpia y su expresión de preocupación genuina, representaba su mundo real, lejos de las fantasías y confesiones imposibles. «Estoy bien», mintió, tomando su brazo con más fuerza de la necesaria. «Solo un poco abrumada por toda la atención». «¿Quieres que nos vayamos?», preguntó Mateo, leyendo perfectamente su expresión. «Ya es tarde, y mañana tienes que trabajar temprano». La mención del trabajo del día siguiente fue como un balde de agua fría. En pocas horas tendría que regresar a su uniforme de empleada doméstica, a limpiar los restos de esta misma fiesta, a volver a ser invisible. La Cenicienta de la noche se convertiría nuevamente en la muchacha del servicio. «Sí», murmuró, «creo que es hora de irnos». Mientras se dirigían hacia la salida para despedirse de Esperanza, Mariana sintió una mirada intensa quemándole la espalda. Se volvió para encontrarse con los ojos verdes de Javier, quien la observaba desde el otro extremo del salón con una expresión que no pudo descifrar completamente. Era una mirada llena de promesas no cumplidas, de palabras no dichas, de un futuro incierto que los esperaba más allá de esa noche mágica. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la multitud de invitados, y Mariana sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Pero entonces alguien se interpuso entre ellos, y el hechizo se rompió. Con el corazón pesado, siguió a Mateo hacia la puerta, sin saber que esa separación sería solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El despertador sonó a las 5 de la mañana con su estridente melodía, arrancando a Mariana de un sueño poblado de valses y miradas verdes. Por un momento, se quedó inmóvil en su pequeña cama, sintiendo el peso de la realidad que se asentaba sobre sus hombros como una manta pesada. La noche anterior
parecía ahora un sueño hermoso pero lejano. El vestido azul marino colgaba del armario como un recordatorio tangible de que todo había sido real, pero a la luz gris del amanecer en Iztapalapa, las confesiones en el jardín y los bailes bajo las estrellas se sentían como fragmentos de la vida de otra persona. «Buenos días, Cenicienta», murmuró para sí misma con ironía mientras se levantaba y se dirigía a la ducha. Una hora después, vestida con su uniforme de trabajo y con el cabello recogido en la cola de caballo práctica de siempre, Mariana caminaba por las calles aún dormidas de su barrio hacia la parada del microbús. El contraste entre la mujer que había bailado en brazos de hombres elegantes la noche anterior y la empleada doméstica que ahora se dirigía al trabajo era tan marcado que se sentía casi esquizofrénica. En el microbús, entre trabajadores con ojeras y estudiantes adormilados, reflexionó sobre las palabras de Javier. «Propongo que dejemos de escondernos detrás de lo que la gente va a decir», había dicho. Pero él no tenía que tomar el transporte público a las 6 de la mañana, ni preocuparse por llegar tarde y perder el trabajo que mantenía a su familia. Cuando llegó a la mansión Salazar, entró por la puerta de servicio como siempre. La diferencia era que ahora conocía íntimamente el otro lado de esa puerta. Había caminado por el salón principal como invitada, había bailado en la terraza como una igual. El contraste era doloroso. «Mariana», exclamó Lourdes, la cocinera actual, al verla entrar. «¿Cómo te fue anoche? Don Aurelio me contó que estuviste en la fiesta como invitada. ¡Qué emocionante!». «Fue interesante», respondió Mariana, colgando su bolsa en el pequeño casillero del cuarto de empleados. «Ay, mira nada más qué cara tienes», se rió Lourdes. «¿No dormiste? ¿O es que algún galán te tuvo despierta hasta muy tarde?». Mariana se sonrojó, recordando involuntariamente las confesiones intercambiadas con Javier bajo la luz de la luna. «No es nada de eso», mintió. «Solo que no estoy acostumbrada a las fiestas de gala». Durante las siguientes 2 horas se dedicó a limpiar los restos de la celebración. Cada copa que lavaba, cada plato que recogía, cada huella en el parqué que trapeaba, era un recordatorio de la noche anterior. Cuando llegó al jardín para recoger las mesas de la terraza, se detuvo involuntariamente en el lugar donde había estado con Javier. Los jazmines seguían perfumando el aire matutino, pero ya no había magia en su aroma. Solo era un jardín donde una empleada doméstica tenía trabajo que hacer. «Buenos días, Mariana». La voz grave y familiar la hizo girar bruscamente. Javier estaba parado en el umbral de la puerta que daba al jardín, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa blanca que le daba un aspecto más casual del que solía tener. Tenía ojeras y el cabello ligeramente despeinado, como si tampoco hubiera dormido bien. «Buenos días, señor Javier», respondió automáticamente, volviendo a la formalidad que había caracterizado su relación durante años. «¿Señor Javier?», repitió él, acercándose lentamente. «Anoche era solo Javier». «Anoche fue anoche», murmuró Mariana, continuando con su trabajo sin mirarlo. «Hoy es hoy. Y eso significa que todo lo que dijimos, todo lo que sentimos, desaparece con la luz del día». Mariana dejó de limpiar y se enderezó, mirándolo finalmente. En sus ojos verdes vio la misma confusión y vulnerabilidad de la noche anterior, pero también una determinación que la inquietó. «Significa que en la realidad las cosas son diferentes», respondió suavemente. «Anoche fue hermoso, Javier, pero fue un sueño. Los sueños no sobreviven a la mañana». «¿Quién dice que tiene que ser un sueño?», preguntó él, acercándose más. «¿Quién escribió esa regla?». «La vida», respondió Mariana con una sonrisa triste. «La sociedad, el sentido común». Javier extendió la mano como si fuera a tocar su mejilla, pero se detuvo al ver la expresión en los ojos de ella. «Mariana, por favor, no hagas como si anoche no hubiera significado nada». «Significó todo», admitió ella, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Por eso duele tanto que tenga que terminar aquí». En ese momento la voz de Esperanza resonó desde la casa.
Javier, Emilio García está aquí para verte. Ambos se quedaron inmóviles, como si la realidad del mundo exterior hubiera irrumpido violentamente en su burbuja privada. No vayas, murmuró Javier, pero su voz sonó más como una súplica que como una orden. Tengo que seguir trabajando, respondió Mariana, tomando nuevamente el trapo. Y tú tienes visitas que atender. Mientras Javier se alejaba hacia la casa, con pasos renuentes, Mariana continuó limpiando con lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas. No sabía que Emilio García no había venido a ver a Javier por negocios, sino para preguntar por ella. Y no tenía idea de que esa visita iba a complicar aún más su ya confusa situación. En el elegante estudio de la mansión Salazar, Emilio García observaba con interés las reacciones de Javier mientras le explicaba el verdadero motivo de su visita matutina. Espero que no te parezca inapropiado, Javier, pero vengo a preguntarte sobre la señorita Reyes, dijo Emilio, acomodándose en el sillón de cuero. Me causó una impresión extraordinaria anoche. Javier sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban, pero mantuvo una expresión neutra mientras servía café en las tazas de porcelana china. ¿En qué sentido?, preguntó con cuidado calculado. En todos los sentidos, respondió Emilio con entusiasmo. Su inteligencia, su gracia natural, su autenticidad. Es refrescante encontrar a una mujer que no esté fingiendo ser alguien que no es para impresionar. ¿Es soltera? La pregunta directa golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Durante unos segundos, se quedó inmóvil con la cafetera en la mano, luchando contra el impulso de decirle a Emilio que se mantuviera alejado de Mariana. No estoy seguro de que sea asunto mío conocer el estado civil de... comenzó, pero Emilio lo interrumpió. Vamos, Javier, es hija de tu antigua cocinera, prácticamente se crió en esta casa. Seguramente conoces su situación. Mariana es una mujer adulta, respondió Javier finalmente. Sus asuntos personales son exactamente eso, personales. Emilio sonrió, interpretando la respuesta de Javier como una confirmación de que el camino estaba libre. Perfecto, entonces no te importará que la invite a salir. ¿Invitarla a salir?, repitió Javier, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos. Por supuesto, me gustaría conocerla mejor, quizás llevarla a cenar a algún lugar agradable. Emilio se inclinó hacia adelante. Debo confesar que hace mucho tiempo que una mujer no captaba mi atención de esta manera. Javier apretó la taza con tanta fuerza que por un momento temió que se rompiera entre sus manos. La idea de Emilio cortejando a Mariana, llevándola a restaurantes elegantes, presentándola a su círculo social como su pareja, le producía una sensación de ahogo. ¿Has considerado que quizás ella no esté interesada?, preguntó, tratando de sonar casual. Solo hay una manera de averiguarlo, rió Emilio. Además, según mi experiencia, pocas mujeres rechazan la oportunidad de ser cortejadas por alguien que puede ofrecerles un futuro estable y próspero. La arrogancia implícita en el comentario de Emilio hizo que Javier sintiera una furia que lo sorprendió por su intensidad. ¿Acaso creía que Mariana era el tipo de mujer que se dejaría impresionar solo por el dinero? Creo que subestimas a Mariana, murmuró. ¿En serio? Emilio alzó una ceja. Mira, no estoy siendo despectivo. Es evidente que es una mujer trabajadora y con valores, pero también es realista. Una relación conmigo le abriría puertas que de otra manera permanecerían cerradas para siempre. En ese momento, Esperanza entró al estudio sin tocar la puerta, una costumbre que usualmente irritaba a Javier, pero que esa mañana agradeció. Disculpen la interrupción, dijo, aunque su sonrisa sugería que había escuchado parte de la conversación. Emilio, qué sorpresa verte tan temprano. Señora Salazar, siempre es un placer, respondió Emilio poniéndose de pie para saludarla. Le estaba comentando a Javier mi interés en conocer mejor a la señorita Reyes. ¡Ah, Mariana!, exclamó Esperanza con una sonrisa que no pasó desapercibida para Javier.
Causó sensación anoche, ¿verdad? Varios caballeros me preguntaron por ella. ¿Varios?, preguntó Javier antes de poder contenerse. Por supuesto, respondió su madre con ojos chispeantes. Ricardo Mendoza, el embajador de España, incluso el doctor Herrera, todos quedaron encantados con su naturalidad y inteligencia. Javier sintió que el mundo se tambaleaba. La idea de que múltiples hombres estuvieran interesados en Mariana lo llenó de una desesperación que no sabía cómo manejar. Entonces tendré que actuar rápido, murmuró Emilio. ¿Está trabajando hoy? Me gustaría hablar con ella antes de irme. Está en el jardín, respondió Esperanza. Pero Emilio, querido, debes recordar que Mariana es una empleada de esta casa. Cualquier acercamiento debe ser manejado con delicadeza. Por supuesto, señora. Soy un caballero. Mientras Emilio se dirigía hacia el jardín, Javier se quedó paralizado. Su madre lo observaba con una expresión que conocía demasiado bien, la mirada de una mujer que había vivido lo suficiente para leer entre líneas. ¿Vas a permitir que se la lleve?, preguntó Esperanza suavemente. No sé de qué hablas, mintió Javier. Claro que no, sonrió su madre. Solo digo que a veces, si no luchas por lo que quieres, alguien más lo hará por ti. Por la ventana del estudio, Javier podía ver a Emilio acercándose a Mariana en el jardín. Ella había dejado de trabajar y lo escuchaba con atención, con esa cortesía natural que la caracterizaba. Por primera vez en su vida, Javier Salazar se dio cuenta de que todo el dinero y poder del mundo no le servirían de nada si perdía a la única mujer que había logrado llegar a su corazón. En el jardín, Mariana observaba con curiosidad a Emilio García, quien había aparecido inesperadamente mientras ella terminaba de limpiar las mesas de la terraza. El abogado se había quitado el saco y aflojado la corbata, dándole un aspecto más relajado que la noche anterior. «Señorita Reyes, espero no interrumpir su trabajo», dijo con una sonrisa encantadora. «Pero no pude resistir la oportunidad de hablar con usted a la luz del día». «Para nada, licenciado García», respondió Mariana, secándose las manos con el delantal. «¿En qué puedo ayudarlo?» «En realidad, vine a pedirle una cita», anunció directamente con la confianza de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. «Me gustaría invitarla a cenar esta noche». La sorpresa de Mariana fue genuina. Había asumido que el interés de la noche anterior había sido solo cortesía social, el tipo de galantería superficial típica de estos eventos. «Yo no sé qué decir», murmuró genuinamente desconcertada. «Diga que sí», sonrió Emilio, acercándose un paso. «Conozco un restaurante encantador en la zona rosa, nada demasiado formal, pero lo suficientemente elegante para una dama tan especial como usted». Mariana sintió que las mejillas se le encendían. Era la primera vez en su vida que un hombre de la posición social de Emilio la invitaba a salir. Durante años había fantaseado con momentos como este, aunque en sus sueños siempre había sido Javier quien le hacía la invitación. «Es muy amable de su parte», respondió cuidadosamente, «pero no creo que sea apropiado. Trabajo para esta familia y... «¿Y eso qué importa?», interrumpió Emilio. «Anoche demostró que es mucho más que una empleada doméstica. Es una mujer inteligente, educada, con una presencia natural que envidiarían muchas damas de sociedad». Las palabras de Emilio eran como un bálsamo para el alma herida de Mariana. Después de la conversación dolorosa con Javier esa mañana, escuchar a alguien reconocer su valor como persona era exactamente lo que necesitaba. «No me conoce bien, licenciado», murmuró. «Soy una muchacha sencilla de Iztapalapa. No pertenezco a su mundo». «¿Mi mundo?», rió Emilio. «Mi mundo necesita más personas auténticas como usted. Estoy cansado de mujeres que solo hablan de marcas caras y chismes sociales. Usted es refrescante». Desde la ventana del estudio, Javier observaba la escena con los puños apretados. Podía ver la sonrisa de Emilio, la postura corporal de Mariana que gradualmente se relajaba, la manera en que ella bajaba la guardia ante el cortejo del abogado.
¿Voy a tener que ver esto todo el día?, murmuró para sí mismo. ¿Ver qué?, preguntó Esperanza, apareciendo silenciosamente a su lado. Nada, gruñó Javier. Solo observo que Emilio es muy persistente. Los hombres exitosos suelen serlo, comentó su madre con neutralidad estudiada. Emilio es un buen partido, inteligente, próspero, de buena familia. Cualquier mujer sería afortunada de recibir su atención. Las palabras de su madre fueron como sal en una herida abierta. Javier sabía que tenía razón, y eso lo desesperaba aún más. En el jardín, Emilio había tomado la mano de Mariana y se la llevaba suavemente a los labios en un beso galante. «Piénselo, por favor», le decía. «Solo una cena, una oportunidad para conocernos mejor sin las distracciones de una fiesta». Mariana sentía que estaba en una encrucijada. Emilio representaba una oportunidad real de explorar un mundo que siempre había estado fuera de su alcance. Era guapo, exitoso y parecía genuinamente interesado en ella como persona, no como una fantasía inalcanzable. Por otro lado, estaba Javier. Javier, quien la había confesado sentimientos profundos, pero luego había vuelto a tratarla como empleada a la luz del día. Javier, quien representaba un amor imposible que solo podría traerle dolor. ¿Sabe qué?, dijo finalmente, tomando una decisión que la sorprendió a ella misma. «Acepto su invitación». «Excelente», exclamó Emilio con genuina alegría. «Pasaré por usted a las 8. ¿Tiene mi número de teléfono?» Mientras Emilio anotaba su número en un papel que sacó de su billetera, ninguno de los dos se percató de que Javier había salido del estudio y se dirigía hacia el jardín con una expresión que habría preocupado a cualquiera que lo conociera bien. «Emilio», dijo al llegar, su voz controlada pero con un matiz peligroso. «¿Todo bien por aquí?» «Perfectamente», respondió Emilio, irradiando satisfacción. «La señorita Reyes acaba de aceptar acompañarme a cenar esta noche». Los ojos de Javier se encontraron con los de Mariana, y en ellos ella vio una mezcla de dolor, furia y algo más que no pudo identificar completamente. «¿En serio?», murmuró Javier. «¡Qué interesante!». El silencio que siguió fue tenso y cargado de emociones no expresadas. Mariana sintió que el aire se volvía pesado, como antes de una tormenta. «Bueno», dijo Emilio, aparentemente ajeno a la tensión. «Debo irme, pero nos vemos esta noche, Mariana. Estoy deseando que llegue el momento». Después de que Emilio se fuera, Javier y Mariana se quedaron solos en el jardín, rodeados por el aroma de los jazmines que ahora parecía casi asfixiante. El silencio en el jardín era tan denso que Mariana podía escuchar el latido de su propio corazón. Javier la observaba con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio, mientras ella fingía estar ocupada ordenando los últimos utensilios de limpieza. «Así que vas a salir con él», dijo finalmente Javier, su voz cargada de una emoción que luchaba por controlar. «Es solo una cena», respondió Mariana sin mirarlo, continuando con sus tareas. «No es asunto tuyo con quién salgo en mi tiempo libre». «¿No es asunto mío?». Javier se acercó, su voz subiendo ligeramente. «Después de todo lo que nos dijimos anoche, vas a actuar como si yo fuera un extraño». Mariana dejó caer el trapo que tenía en las manos y se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Tú fuiste quien estableció las reglas esta mañana», exclamó. «Tú fuiste quien volvió a tratarme como la empleada doméstica, quien me recordó cuál es mi lugar en esta casa». «Eso no es cierto», protestó Javier. «Yo solo...». «¿Solo qué?», lo interrumpió Mariana. «Solo te diste cuenta de que tus palabras románticas bajo la luna no sobreviven a la luz del día. Solo recordaste que soy la hija de la cocinera y tú eres el patrón». Las palabras de Mariana lo golpearon como bofetadas. Javier se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que ella había visto miles de veces durante su infancia, cuando él no conseguía que las cosas salieran como quería. «No entiendes la presión que tengo», murmuró.
mi familia, los negocios, las expectativas. Y yo no tengo presiones, replicó Mariana, su voz temblando. ¿Crees que es fácil para mí? ¿Crees que no sé lo que la gente va a decir si nos ven juntos? ¿Crees que no me preocupa perder mi trabajo, mi única fuente de ingresos? Yo nunca te despediría, dijo Javier inmediatamente. Ah, ¿no? ¿Y qué pasaría cuando te cansaras de mí? Cuando decidieras que quieres una mujer de tu clase social para casarte y tener hijos. ¿Dónde me dejaría eso? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Javier abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta inmediata. El futuro era algo en lo que no había pensado más allá del deseo presente de estar con ella. Exacto, murmuró Mariana, interpretando su silencio. No tienes respuestas porque para ti esto es solo un capricho, una fantasía. Yo soy la empleada exótica que te resulta interesante por el momento. Eso no es verdad, exclamó Javier, acercándose tanto que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos café. Lo que siento por ti no es un capricho. ¿Y qué es entonces? Preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. ¿Amor? ¿Estás dispuesto a enfrentar a tu familia, a la sociedad, a tu mundo entero por mí? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. Javier la miró fijamente, viendo en sus ojos toda la vulnerabilidad que se escondía detrás de su aparente fortaleza. Sabía que su respuesta definiría todo entre ellos. Yo, comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Lo que pensé, murmuró Mariana, con una sonrisa triste que le partió el corazón. Emilio, en cambio, no parece tener problemas con mi origen. Me invitó a salir sabiendo exactamente quién soy y de dónde vengo. Emilio no te conoce, estalló Javier. No sabe nada de ti, de tus sueños, de tus miedos, de lo que te hace reír o llorar. Para él eres solo una conquista interesante. ¿Y para ti qué soy? Preguntó Mariana cruzándose de brazos. Porque hasta donde yo sé, tú tampoco has hecho el esfuerzo de conocer mis sueños o mis miedos. Durante años he sido invisible para ti y ahora de repente soy especial. ¿Por qué? Porque otros hombres me miran. La acusación era tan certera que Javier se sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Era posible que sus sentimientos fueran solo el resultado de verla a través de los ojos de otros hombres? No es eso, murmuró, pero su voz sonó menos convincente de lo que había pretendido. Tal vez no sea solo eso, concedió Mariana, pero definitivamente es parte de eso, y yo me merezco algo mejor que ser el objeto de los celos de alguien. Javier la observó mientras ella recogía sus cosas para regresar a la casa. Había algo definitivo en sus movimientos, como si hubiera tomado una decisión importante. «Mariana, espera», la llamó cuando ella se dirigía hacia la puerta. «Esto significa que todo terminó entre nosotros antes de que siquiera comenzara». Ella se detuvo sin volverse hacia él. «Esto significa que voy a darle una oportunidad a alguien que no tiene miedo de estar conmigo en público», respondió suavemente. «Alguien que no me trata como un secreto vergonzoso». Mientras Mariana desaparecía en el interior de la mansión, Javier se quedó solo en el jardín, rodeado por el aroma de los jazmines que ahora le parecía amargo. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la posibilidad real de perder algo que no podía comprar, controlar o poseer, y no tenía la menor idea de cómo detenerlo. A las 8 en punto de la noche, Emilio García se presentó en el modesto edificio de departamentos de Iztapalapa, al volante de su BMW plateado. Mariana lo esperaba en la entrada, vestida con un vestido negro sencillo pero elegante que había comprado con sus ahorros años atrás para la graduación de su hermano. «Se ve usted absolutamente hermosa», le dijo Emilio al abrir la puerta del coche para ella. «Ese vestido realza su belleza natural». «Gracias», respondió Mariana, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. «Es la primera vez que voy a un restaurante elegante». «Entonces será una noche memorable», sonrió Emilio mientras arrancaba el motor.
El restaurante que había elegido era efectivamente elegante. Manteles de lino blanco, velas en candelabros de plata y un pianista que tocaba melodías suaves en un rincón. Emilio la guió hasta una mesa junto a la ventana que daba vista a las luces de la ciudad. Durante la primera hora, la conversación fluyó naturalmente. Emilio era un conversador nato, inteligente y culto, con anécdotas interesantes sobre sus viajes por Europa y sus casos legales más destacados. Mariana se encontró relajándose gradualmente, disfrutando de la atención y el respeto con que él la trataba. «Cuénteme sobre sus planes para el futuro», le pidió Emilio mientras saboreaban el postre. «Una mujer como usted no puede conformarse con limpiar casas para siempre». «Estoy estudiando administración de empresas», respondió Mariana. «Mi sueño es abrir algún día mi propio negocio, tal vez una empresa de catering o eventos. He aprendido mucho trabajando para la familia Salazar». «¡Qué admirable!», exclamó Emilio. «Tiene usted una visión clara del futuro. Me gusta eso en una mujer». Mientras hablaban, Mariana no pudo evitar comparar la facilidad de esta conversación con la tensión emocional que caracterizaba sus intercambios con Javier. Con Emilio, todo era claro, directo, sin las complicaciones de años de historia compartida. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Emilio, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Por supuesto. ¿Hay alguien especial en su vida? ¿Alguien que pueda objetar que yo esté cortejándola?». La pregunta directa tomó a Mariana por sorpresa. Por un momento, la imagen de Javier parpadeó en su mente. Sus ojos verdes llenos de vulnerabilidad, sus confesiones bajo las estrellas, su incapacidad para comprometerse públicamente con lo que sentía. «No», respondió finalmente, «no hay nadie especial». Era técnicamente verdad. Javier no era suyo en ningún sentido real de la palabra. Emilio sonrió, claramente complacido con la respuesta. «Entonces, espero tener la oportunidad de conocerla mejor. Me gustaría verla otra vez, si usted está de acuerdo». Mientras regresaban a Iztapalapa, Mariana reflexionó sobre la noche. Emilio había sido el perfecto caballero, atento, respetuoso, interesado genuinamente en sus opiniones. No había intentado besarla ni había hecho ningún movimiento inapropiado. Era exactamente el tipo de hombre que cualquier mujer sensata querría a su lado. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? «¿En qué piensa?», preguntó Emilio al notar su silencio. «En lo agradable que ha sido la noche», mintió parcialmente. «Gracias por todo». Cuando llegaron a su edificio, Emilio bajó del coche para abrirle la puerta como había hecho durante toda la noche. «Mariana», dijo suavemente tomando su mano, «me gustaría mucho volver a verla. ¿Estaría dispuesta a acompañarme al teatro el próximo sábado?». Mariana lo miró a los ojos. Emilio era guapo, exitoso, estable. Representaba un futuro seguro, una vida sin las complicaciones emocionales que conllevaba amar a alguien de un mundo diferente. «Sí», respondió. «Me gustaría». Emilio sonrió y se inclinó para besar suavemente su mejilla. «Hasta el sábado, entonces. Que descanse». Mientras veía alejarse el BMW, Mariana subió lentamente las escaleras hacia su departamento. Su vecina Lupita la estaba esperando con una taza de té y expresión curiosa. «¿Y? ¿Cómo te fue con el galán millonario?». «Bien», respondió Mariana, dejándose caer en el sofá. «Fue todo un caballero, pero…». Lupita conocía a su amiga lo suficiente para detectar la nota de melancolía en su voz. «Pero nada», suspiró Mariana. «Es perfecto, demasiado perfecto. Y eso es malo». «No es malo», murmuró Mariana. «Es solo que, cuando estaba con él, no podía dejar de pensar en alguien más». Lupita se sentó a su lado, comprendiendo inmediatamente. «En Javier. Soy una tonta, ¿verdad?», se rió Mariana con amargura. «Tengo la oportunidad de estar con un hombre maravilloso que no se avergüenza de mí, y yo sigo pensando en alguien que me trata como un secreto». «El corazón es tonto, Mari», dijo Lupita suavemente, «pero también es sabio. A veces sabe cosas que la cabeza no entiende todavía». Esa noche, mientras Mariana intentaba dormir,
No sabía que a varios kilómetros de distancia, en su mansión de Polanco, Javier caminaba como alma en pena por su habitación, mirando obsesivamente su teléfono y preguntándose cómo habría ido la cita, y no tenía idea de que al día siguiente su madre Esperanza tomaría cartas en el asunto de una manera que cambiaría todo para siempre. 3 semanas después de aquella noche que había cambiado todo, Javier Salazar caminaba por las calles polvorientas de Iztapalapa con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Había tardado días en conseguir la dirección exacta de Mariana y ahora, parado frente al modesto edificio de departamentos, se cuestionaba si no había cometido el error más grande de su vida. Durante esas 3 semanas había visto a Mariana solo en su rol de empleada doméstica. Ella había vuelto a la formalidad de siempre, tratándolo con la cortesía profesional que había caracterizado su relación durante años. Pero él notaba la tristeza en sus ojos, la manera en que evitaba quedarse sola con él, cómo su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos. También sabía que Emilio había continuado cortejándola. Los ramos de flores que llegaban a la mansión, las invitaciones a cenas y eventos sociales, las llamadas telefónicas que la hacían sonreír tímidamente. Cada evidencia del romance floreciente era como una puñalada en su corazón. Hasta que esa mañana su madre había hecho algo que lo había sacudido hasta los cimientos. «Mañana es el último día de Mariana en esta casa», había anunciado Esperanza durante el desayuno, con la misma naturalidad con que habría comentado el clima. ¿Qué? Javier había dejado caer la taza de café, manchando el mantel de lino blanco. Presentó su renuncia hace una semana. Al parecer, Emilio le ha ofrecido un puesto en su bufete como asistente legal, mejor sueldo, mejores oportunidades de crecimiento. Es una excelente oportunidad para una muchacha de su talento. El mundo de Javier se había tambaleado. Mariana se iba. Se alejaría de su vida para siempre, y él había estado tan ocupado sintiendo lástima de sí mismo que no se había dado cuenta. «¿Por qué no me dijiste nada?», había murmurado. «Porque esperaba que tuvieras las agallas de hacer algo al respecto», había respondido Esperanza con firmeza. «Pero aparentemente sobreestimé a mi hijo». Ahora, parado frente al edificio donde vivía Mariana, Javier respiró profundamente y subió las escaleras. No tenía un plan, no había ensayado ningún discurso. Solo sabía que si la dejaba ir sin luchar, se arrepentiría por el resto de su vida. Tocó a la puerta del departamento 4B con manos temblorosas. Mariana abrió la puerta vestida con jeans y una camiseta sencilla, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Al verlo, sus ojos se abrieron como platos. «Javier, ¿qué haces aquí?» «Vine a pedirte que no te vayas», dijo directamente, sin preámbulos. «Vine a decirte que he sido un cobarde y un idiota, pero que estoy aquí para cambiar eso». Mariana lo miró fijamente por un momento que pareció eterno. Luego se hizo a un lado para dejarlo pasar. El departamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas, libros y fotografías familiares. Era cálido y auténtico, exactamente como ella. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó cortésmente. «Quiero que me escuches», respondió Javier. «Por favor». Mariana se sentó en el pequeño sofá, manteniendo una distancia prudente. Javier se quedó de pie, demasiado nervioso para sentarse. «Tienes razón en todo lo que dijiste», comenzó. «Soy un cobarde. He pasado toda mi vida en una burbuja de privilegio, acostumbrado a que las cosas salgan como yo quiero, sin tener que luchar por ellas. Pero tú eres diferente. Lo que siento por ti es diferente. Javier», comenzó Mariana, pero él alzó una mano. «Déjame terminar, por favor. Durante estas 3 semanas he estado muriendo lentamente, viendo cómo Emilio te corteja, sabiendo que te mereces exactamente ese tipo de atención y respeto. Pero también me he dado cuenta de algo importante». Se acercó y se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Me he dado cuenta de que prefiero enfrentar el juicio de todo el mundo contigo a mi lado que vivir una vida
apropiada sin ti. Prefiero que me critiquen por amarte que ser respetado por fingir que no me importas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que renuncio a ser el hijo perfecto, el empresario impecable, el soltero más codiciado de Polanco. Estoy diciendo que quiero ser el hombre que te merece, aunque eso signifique cambiar completamente mi vida. Javier sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, pero no la abrió. No es un anillo de compromiso, se apresuró a aclarar. Es una promesa de que voy a luchar por ti, por nosotros, sin importar lo que venga. Abrió la caja para revelar un delicado anillo con una pequeña esmeralda, simple pero hermoso. Mi abuela me dijo una vez que las esmeraldas representan la esperanza y el amor verdadero. Quiero que sepas que mi amor por ti es verdadero, Mariana, y tengo la esperanza de que me des una oportunidad de demostrártelo. Mariana observó el anillo a través de sus lágrimas, luego miró a los ojos verdes de Javier, viendo en ellos una determinación que nunca antes había estado ahí. ¿Y qué hay de Emilio?, susurró. Es un buen hombre. Me ofrece estabilidad, respeto. Te ofrece todo lo que yo debería haberte ofrecido desde el principio, admitió Javier. Y si decides que él es mejor para ti, lo respetaré. Pero antes de que tomes esa decisión, necesito que sepas que estoy dispuesto a darlo todo por ti. Mi reputación, mi posición social, incluso mi herencia si es necesario. No quiero que renuncies a nada por mí, murmuró Mariana. No estoy renunciando a nada, sonrió Javier. Estoy eligiendo lo más importante. Te estoy eligiendo a ti. Mariana cerró los ojos, sintiendo cómo todas las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban. Tengo miedo, confesó. Miedo de que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando la gente empiece a criticar, te arrepientas de esta decisión. Entonces tendremos miedo juntos, murmuró Javier, deslizando el anillo en su dedo. Pero también seremos valientes juntos. Cuando Mariana alzó la vista para mirarlo, ya no vio al niño mimado que había conocido durante años. Vio a un hombre que había elegido crecer, que había elegido luchar, que había elegido amar sin condiciones. Sí, susurró, y la palabra salió de su corazón como una oración. Javier la levantó del sofá y la besó con toda la pasión y ternura que había estado guardando durante años. Era un beso que sabía a promesas cumplidas y a futuros posibles. 3 meses después, mientras caminaban tomados de la mano por el Parque La Mexicana, riendo ante las miradas curiosas de algunos transeúntes, pero sin importarles en absoluto, Javier se detuvo súbitamente. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le preguntó a Mariana. ¿Qué? Que mi madre dice que ella lo planeó todo desde el principio. Dice que sabía exactamente lo que pasaría cuando te invitó a esa fiesta. Mariana rió, imaginando a Esperanza Salazar, orquestando todo como una Celestina experta. Tu madre es muy sabia. Sí, sonrió Javier, llevando la mano de ella a sus labios para besar el anillo de esmeralda. Pero no tan sabia como el corazón que finalmente aprendió a amar. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Mariana y Javier continuaron su caminata, escribiendo juntos el primer capítulo de una historia de amor que había comenzado en los márgenes de sus vidas, pero que ahora ocupaba el centro absoluto de sus corazones. El amor, habían descubierto, no conocía de clases sociales ni de convencionalismos. Solo conocía la verdad de 2 almas que habían encontrado en la otra su hogar.